¿sí? Así después no se nos hace tan tarde. Hoy vamos a ver la importancia de la comunicación dentro del ámbito del acompañante terapéutico, ¿sí? Vieron que siempre hablamos de que nosotros no vamos a trabajar solo, sino que vamos a trabajar con otros profesionales, con equipos de integración en escuelas, de integración en instituciones y a su vez con los profesionales específicos de ese sujeto que vamos a acompañar y principalmente vamos a trabajar con ese sujeto y con su familia en un contexto familiar, ¿sí? Entonces, la comunicación es como uno de los o sea, uno de los pilares, ¿sí? Dentro de nuestras herramientas. Pero a su vez, entender de que la comunicación ya de por sí es un pilar fundamental en nuestra vida social y el del desarrollo humano, ¿sí? Porque a través de la comunicación, ¿qué sucede? Nosotros transmitimos pensamientos, emociones, necesidades, deseos y también significados que permiten la construcción de vínculos, de la convivencia y también de nuestra participación en la comunidad, ¿sí? Dentro del ámbito del acompañamiento terapéutico, es como central para poder trabajar, ¿sí? Ya que representa una de nuestras principales herramientas de intervención. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar atravesados por diferentes padecimientos, tanto subjetivos, discapacidades, trastorno del desarrollo, problemáticas vinculares y también situaciones de vulnerabilidad psicosocial. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a ir resolviendo cada una de estas situaciones? A través de la comunicación, que es nuestro riel, ¿sí? Si lo pensamos desde una perspectiva académica, la comunicación puede definirse como un proceso dinámico y continuo mediante el cual dos o más personas intercambian información a través de códigos compartidos. ¿Sí? Este proceso involucra la presencia de un emisor, un receptor, un mensaje, un canal y un contexto determinado. Esto es lo que vimos incluso en la escuela primaria. ¿Alguna de ustedes se acuerda un poco de cómo era eso? Del circuito de comunicación que vimos a través de la escuela primaria, la escuela secundaria, si alguna realizó un terciario, ¿sí? Siempre vimos este circuito de comunicación, ¿sí? Que era ese donde están las dos personitas en la esquina, que se les arma flechitas, que si hay retroalimentación, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero también hay que pensar que la comunicación humana excede esta mera transmisión de palabras, ¿sí? Sino que también incluye gestos, silencios, posturas corporales, expresiones faciales, tonos de voz y un montón de formas de interacciones no verbales que otorgan un sentido a la experiencia interpersonal, ¿sí? Dentro del campo de la salud mental y desde nuestro campo, que es el acompañamiento terapéutico, comprender la complejidad de la comunicación es como indispensable para poder interpretar las necesidades emocionales y subjetivas de la persona que estamos acompañando, ¿sí? Muchas veces el sufrimiento psíquico no logra expresarse de manera verbal, ¿sí? Y se manifiesta a través de conductas, de síntomas, de silencios, de crisis emocionales, aislamiento y también dificultades en la interacción social. Y nosotros como acompañantes tenemos que desarrollar, más allá de el poder comunicarnos, la escucha activa y la observación constante que nos va a permitir captar eso que el sujeto comunica más allá de las palabras, ¿sí? Ahí aparece un término que es la comunicación terapéutica. ¿Qué es la comunicación terapéutica? Es lo que nos permite construir espacios de contención emocional y sostén subjetivo, ¿sí? El acompañante no solo va a ir escuchando los relatos, sino también las emociones, las angustias, los temores y ese modo particular de vincularse con el entorno. Cada interacción cotidiana que vamos a ir acompañando representa una oportunidad para fortalecer la confianza y promover los procesos de bienestar emocional. Pero bien, ¿cuál era la primera herramienta, aparte de comunicar, que acabo de decir que es muy importante? ¿Cuál puede ser? La pueden escribir, ¿eh? Escuchar. Exactamente.
La escucha activa, ¿sí? ¿Por qué le decimos escucha activa? Porque no solo escuchamos las palabras, sino que escuchamos la tonalidad, los gestos, observamos los gestos, ¿sí? Es una de las habilidades más importantes dentro de la comunicación terapéutica. Escuchar activamente implica prestar atención de manera consciente al relato del otro, ¿sí? No escuchamos para responder, sino que mostramos interés genuino, empatía, disponibilidad emocional. No se trata, como dije hace un ratito, ¿no? Esto de oír lo que la persona dice, sino de comprender el significado emocional que subyace en sus expresiones, ¿sí? La escucha activa lo que hace es favorecer la construcción del vínculo terapéutico, fortalece la confianza y permite que la persona se sienta validada y comprendida, ¿sí? Cuando este sujeto percibe que es escuchado, sin juicios, sin críticas, sin los prejuicios, sin de manera subjetiva, sino que escuchamos de manera objetiva, ¿sí? Disminuyen las defensas emocionales y se facilita la expresión de sentimientos y pensamientos. Y dentro del acompañamiento terapéutico, la escucha activa también implica observar. ¿Qué observamos? Las conductas, los silencios, los cambios de humor, las manifestaciones corporales que puedan brindar información relevante acerca del estado emocional del sujeto acompañado. Piensen en esto. ¿Cuántas veces ha sucedido que de repente, nada, estamos re enojadas con Pepito y viene y te pregunta, ¿estás enojada? No, da. Si me está diciendo, nah, estás enojada, ¿sí? Ahí es donde se muestra esto, ¿no? De cómo las manifestaciones corporales o la tonalidad de voz modifica lo que realmente quiero decir lingüísticamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que prestar atención, ¿sí? ¿Se entendió más o menos qué es la escucha activa? Desde la escucha activa, ¿sí? Que es esto desde donde nosotros vamos realizando, construyendo nuestro vínculo, aparece la intervención, ¿sí? Y este vínculo se construye progresivamente a través de la comunicación cotidiana. También aparece el respeto, la contención emocional y la presencia sostenida del acompañante, ¿sí? Porque una cosa es aparezco una vez cada 15 días y otra cosa es mantener el encuadre de nuestro acompañamiento, ¿sí? La calidad del vínculo depende en gran medida de la capacidad de nosotros como profesionales para comunicarnos a su vez de manera clara, respetuosa y empática, ¿sí? ¿Qué es la empatía? La empatía, más allá de que hoy es una palabra que la utiliza todo el mundo, ay, qué empático sos, ay, porque yo soy re empática. La empatía lo que nos permite es, de manera consciente, comprender el mundo interno del otro sin emitir juicios ni invalidar sus emociones. ¿Sí? Es esto de te entiendo, te comprendo, no voy a juzgar nada, hay un gran porcentaje que no sienta lo mismo que vos, pero sí es importante que lo que vos sentís, si es importante para vos, es importante y ya está. ¿Sí? Esta capacidad lo que nos acompaña es a favorecer un espacio de seguridad emocional en donde la persona, a su vez, si no invalidan lo que yo siento, pueda expresarse libremente, ¿sí? Entonces es importante que nosotros vayamos trabajando esta actitud de disponibilidad afectiva para que podamos facilitar la confianza y el sostenimiento subjetivo, ¿sí? Y también es importante que nuestro discurso verbal sea coherente a las actitudes que nosotros tengamos, ¿sí? Porque las contradicciones, como te estoy escuchando, pero muestro indiferencia o invalidación emocional, también afectan negativamente en este proceso terapéutico y a su vez van generando desconfianza, ¿sí? La comunicación verbal, ¿sí? Es como la dimensión esencial en las relaciones humanas, ¿sí? El gran porcentaje de todos los seres humanos nos comunicamos verbalmente. Y a través del lenguaje oral
¿sí? A través de la historia y de todos los tiempos, se transmitieron ideas, sentimientos, normas, significados culturales, ¿sí? Piensen en esto, ¿no? Hoy por hoy, más allá de cómo haya jugado Argentina, todo lo que fue comunicado oralmente a través de imágenes, a través de música, canciones, con respecto hacia nuestro país de referentes socioculturales, ha modificado nuestra manera de comunicarnos con ellos, ¿sí? Imagínense esto en lo macro, llévenlo a lo micro, ¿sí? Nosotros somos lo que decimos a su vez, ¿sí? Entonces, la eficacia de la comunicación depende no solo del contenido del mensaje, sino también de la forma en que lo expresemos, ¿sí? En todo esto aparece, por ejemplo, el tono de voz, la velocidad del habla, la claridad del mensaje y el uso adecuado del lenguaje, ¿sí? ¿Por El qué? odio a los mexicanos. ¿Cómo? Y el odio a los mexicanos. La manera en que nosotros nos comunicamos, si de repente, siempre digo esto, Adri, ¿cómo le dicen a los nenes allá? ¿Tienen alguna terminología? O sea, algún Gurí. guri. Por ejemplo, guri se le dice ahí en Santa Fe, en Entre Ríos, pero si nos vamos a Santiago del Estero, al niño se le dice el chango. Y si lo traemos acá a Buenos Aires, yo le digo a un nene, che, qué changuito que sos, me va a mirar con cara de ¿qué? O si le digo acá en Buenos Aires un nene, che, guricito, vení para acá, me va a mirar con cara de ¿qué? Entonces, el utilizar el mismo lenguaje, ¿sí? También implica utilizar los mismos modismos, ¿sí? Vuelvo a esto, es importante que el lenguaje sea con el mismo significado cultural, porque si no nos va a haber como ahí una interferencia, ¿sí? En la comprensión y en la recepción. Y eso Che, implica... Mitaí, ni ahí, ¿no? ¿Cómo? Mitaí, ni ahí. ¿Qué es mitaí? Chico, Ah, nenito, mira, viste, pequeño. si me dicen mitaí, te digo mitad para mí, mitad para vos. No sabía que se le decía mitaí. Bueno, aprendimos ahí una La palabra nueva, maestra, chiquis. la maestra dicen los gurisitos, che, Mitaí, vení para acá. Ah, mira, no. Bueno, le voy a decir mitaí a todos los nenes acá, me van a mirar con cara de ¿qué? ¿Qué? Pero bueno, ven, si de repente viene Adri y le dice a un nene, che, Mitaí, vení para acá, va a decir, yo no me llamo Mitaí, me llamo Juan. ¿Me entienden? Si ahora de repente un niño de acá de Buenos Aires va a Santa Fe y tiene su acompañante ahí y la acompañante le dice, hola Mitaí, o che Mitaí, o lo que sea, o che Gurí, y va a mirar como diciendo, ¿qué miércoles me está diciendo esta persona? ¿Sí? Por eso es importante que el lenguaje oral, ¿sí? También tenga un mismo significado cultural, ¿sí? Entonces, nosotros también tenemos que repensar que no es solo por el lenguaje cultural, sino el lenguaje según la edad, ¿sí? Las características cognitivas, el estado emocional de la persona acompañada, ¿sí? No es lo mismo hablar con un adulto mayor cuando acompañemos que con un niño de 5, 6 años o así también con un chico de 16 años, ¿sí? Los modismos que utilizaremos van a ser acorde también a esa edad. No tampoco para que hagamos, che, amigo, todo bien, pero sí que hay palabras. Les voy a decir algo muy sencillo. Yo el otro día mandé un mensajito de audio a los chicos que estaban dentro del espacio en ese momento y les había dicho, fíjate que el pebete no queda adentro. La coordinadora, ¿sí? Del taller 20 y pico de años, me manda, ay, ¿dónde dejaste el pebete? Lo estamos buscando. No, el pebete de los nenes. O sea, yo me empecé a escotillar de esas chicas y les mando ese audio, es terrible. Me dice, y nosotros acá buscando un pebete y los nenes, y ya Pepito y Pepito, que eran dos nenes ahí, se lo querían comer. Le digo, no, pebete, de los chicos, de los pibes, no de que pebete de comida. Pero bueno, súper importante de que hay que tener en cuenta la edad, ¿sí?
ahí se detonó mis años con la chica, pero bueno. También hay que pensar que cuando trabajamos con otros profesionales, no le podemos decir a, no sé, a la coordinadora, che, mira, el pibito hoy se portó mal. No, hoy el niño, tenemos que usar también, según el contexto en el cual estamos sumergidos, el lenguaje acorde a ese contexto, ¿sí? Bien. Y también entender de que, además de la comunicación verbal, tenemos la comunicación no verbal, ¿sí? Y hay muchas veces la comunicación no verbal genera un impacto más profundo en las relaciones interpersonales, ¿sí? Hay estudios que sostienen que gran parte de la comunicación humana se transmite mediante elementos no verbales. ¿Cuáles son los elementos no verbales? La expresión facial, el contacto visual, la postura corporal, la distancia física, los movimientos gestuales, son lo que brindan, ¿sí? Y le ponen un contexto a la información emocional relevante sobre el estado interno de una persona. Piensen en esto, no sé, si ustedes están en pareja, me acosté enojada con mi compañero o compañera de vida y lo que menos quiere, me dice, ¿está todo bien, gorda? Sí, sí, pero me acuesto en la puntita de la cama y no quiero que me toque ni con la punta del pie, ¿sí? Y eso manifiesta un montón de mensajes, ¿sí? Emocionales que no están en la comunicación verbal, ¿sí? ¿Por qué? Aparece el que no quiero tener, cambia mi postura corporal, aparece la distancia física, ¿sí? Todo ese estado interno lo comunico también. Nosotros comunicamos más con lo que decimos que con lo que hacemos que con lo que decimos, ¿sí? En muchas ocasiones, el discurso verbal contradice lo que el cuerpo expresa, ¿sí? Y una persona puede manifestar verbalmente tranquilidad, mientras que la postura corporal refleja tensión, ansiedad. Entonces, por ese motivo es muy importante que el acompañante terapéutico podamos comprender y observar cuidadosamente las manifestaciones no verbales para poder interpretar adecuadamente las necesidades emocionales del sujeto que acompañamos, ¿sí? El propio lenguaje corporal del acompañante, de nosotras, también influye en la construcción del vínculo, ¿sí? Porque nosotros tenemos que tener una actitud corporal abierta, una mirada atenta, una postura receptiva, ¿sí? Que pueda transmitir disponibilidad y contención emocional. Si de repente estoy acompañando a alguien y me cruzo de brazos cada vez que me cuenta algo y me pongo así como cabizbajo y lo escucho y mientras miro para otro lado y no estoy mostrando y la persona me pregunta, ¿me estás escuchando? Sí, sí, y estoy mirando para arriba, o a su vez, ¿no? La persona me está contando algo y yo estoy con el celular. Ujú, sí, 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 decime. O sea, ahí no hay una disponibilidad abierta, ¿sí? La persona percibe esa otra cuestión, ¿sí? Otro elemento muy importante es el silencio, ¿sí? El silencio también forma parte de la comunicación. Y dentro de los espacios terapéuticos, los silencios algunas veces expresan angustia, miedo, reflexión, resistencia, tristeza y también necesidad de contención, ¿sí? La capacidad de tolerar y respetar los silencios constituye una habilidad profesional muy importante. Porque muchas veces nosotros como seres humanos que constantemente estamos con estímulos, los silencios nos incomodan, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? A veces interrumpimos constantemente, exigimos respuestas inmediatas y que a su vez a la persona le puede generar ansiedad y obstaculizar ese proceso vincular, ¿sí? Muchas veces la presencia respetuosa y silenciosa del acompañante resulta mucho más significativa que cualquier intervención verbal que realicemos, ¿sí? El silencio permite elaborar la emoción, organizar mis pensamientos y generar espacios de introspección. ¿Qué sucede? Nuestro mundo es vorágine. Todo el tiempo estamos que corro, que corro, que corro, que hablo, que hablo, que hablo. Y los silencios nos ponen incómodos. ¿A cuántas de ustedes les sucede esto, no? De estoy en mi casa y necesito ponerme música, ponerme de fondo una serie, o mandar audio cada ratito, o estar con el celular, o scrollear el celu,
porque no puedo estar en silencio. Y cuando otra persona se queda al lado mío, el silencio me genera incomodidad. Y vamos a entrar en espacios donde el silencio es una manera de la otra persona de regularse, de organizarse, ¿sí? Entonces, hay que trabajar mucho en nuestros silencios porque son sumamente importantes y también comunican mucho, ¿sí? El silencio es parte de la comunicación. Bien, hasta ahí cómo vamos. Bien. En todo esto, tenemos que entender que la comunicación no siempre es asertiva, ¿sí? Hay que trabajar en la comunicación asertiva dentro de nuestra experiencia como profesionales y verlo como una herramienta esencial en nuestro ámbito, ¿sí? ¿Qué es la asertividad? Implica esto de expresar pensamientos, emociones y límites de manera clara, respetuosa y firme, sin recurrir a todo lo que son las conductas agresivas ni pasivas. En la práctica cotidiana, nosotros debemos aprender a establecer límites adecuados, sostener normas de convivencia y resolver situaciones conflictivas mediante el diálogo, la regulación emocional, ¿sí? Y una comunicación asertiva favorece relaciones saludables y previene vínculos dependientes o confusos. Es esto de la capacidad de decir no y expresar desacuerdos o intervenir ante situaciones de riesgo desde una postura basada en el respeto y la contención, no desde la amenaza, ni desde el chantaje, ni desde la agresividad, sino desde el consenso mutuo, el respeto, la escucha activa, la empatía, ¿sí? ¿Dónde aparece muchas veces esta situación de desborde de poder sostener una comunicación asertiva? Es cuando aparecen las situaciones de crisis emocionales. Ahí es donde la comunicación adquiere características particulares también. ¿Por qué? Porque durante los episodios de ansiedad intensa, ataque de pánico, crisis de angustia, o también vamos a atravesar situaciones de agresividad o desregulación emocional. Y ahí es donde la persona muchas veces presenta dificultades para organizar el pensamiento y comprender los mensajes que llegan desde el exterior, ¿sí? Y en estos contextos nosotros tenemos que utilizar más que nunca la comunicación asertiva, con un lenguaje simple, claro y contenedor, ¿sí? Evitar todo lo que son los discursos extensos o también esto desde la confrontación. Y nuestro tono de voz, que dijimos que es sumamente importante, tiene que estar calmado, nuestras frases deben ser breves y siempre la empatía para poder contribuir significativamente con esta disminución de intensidad emocional ante la crisis, ¿sí? La regulación emocional de nosotros mismos es fundamental, chicas, porque si nosotros podemos mantener la calma y transmitir seguridad, vamos a favorecer la contención emocional de la persona asistida, ¿sí? Bien, ahí estamos bien. ¿Qué aparece como ámbitos de comunicación dentro de nosotros? El trabajo interdisciplinario, ¿sí? Y ahí es otro tipo de lenguaje, ¿sí? Porque a su vez es indispensable el trabajo interdisciplinario y la comunicación con ellos, pero tiene que ser con intervenciones coherentes y articuladas. Entonces, nosotros vamos a estar trabajando con psicólogos, psiquiatras, médicos, docentes, trabajadores sociales, otros profesionales de la salud. Entonces, nuestra transmisión de la comunicación tiene que ser adecuada con el respeto por los encuadres institucionales, la claridad en los registros, ¿sí? Y también el abordaje integral y ético de cada situación clínica. La comunicación profesional adecuada lo que nos ayuda es a fortalecer el trabajo en equipo y a optimizar las estrategias de intervención. Es ahí es donde es muy importante que nosotros vayamos incorporando el lenguaje técnico, específico y académico. Porque nosotros de repente no podemos escribirle al psicólogo interviniente o a la psiquiatra, escúchame, hoy el pibe me pegó una trompada. No, es lo que pensamos. Hoy el pibe me mandó a la repipa y no quiere jugar conmigo y me dijo que me vaya a la re miércoles. No, eso es lo que pienso. Ahora, ¿cómo lo escribo? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Quería informar que el
Mi sujeto acompañado hoy tuvo una conducta disruptiva y presentó displacer en mi acompañamiento. Quería que se me brinden estrategias para refortalecer el vínculo o, en todo caso, si mantiene y sostiene esta necesidad de un cambio de profesional, ¿cómo podríamos realizar esa transacción? Dijimos lo mismo, pero en un léxico agradable, pero en realidad mi hijo me trató como el upite y me quiere mandar a la repipa, ¿sí? Pero es importante que nosotros utilicemos un lenguaje acorde, ¿sí? O si mismo, no sé, che, escúchame, hoy el pibe le agarró un desfasataje, me pegó y encima, nada, yo estoy repodrida. Hola, ¿qué tal? Hoy mi sujeto acompañado tuvo una crisis con desregulación emocional y conductual, ha tenido agresiones físicas hacia terceros y hacia mí, y honestamente me siento desregulada ante esta situación y me gustaría recibir estrategias o si bien repensar el proceso del acompañamiento. Cambió un montón, parece súper educado y en realidad es como estoy en crisis. ¿Sí? Por eso es muy importante utilizar el lenguaje léxico y en el momento que veamos en la elaboración de informes, siempre se habla en tercera persona, inclusive. ¿Sí? Este es un mensaje, entre comillas, casual entre nosotros como acompañantes y el profesional de la coordinación, pero si de repente tengo que plasmar todo esto en escrito, lo tengo que escribir en tercera persona, en tiempo presente y en verbos infinitos, ¿sí? Entonces, nada, todo eso lo vamos a ir incorporando de a poco. Por eso es que insisto mucho en los trabajos, en las respuestas, porque nuestra manera de comunicarnos es sumamente distinta a cómo nos comunicaríamos en la cotidianidad, ¿sí? Si bien es distinto también cuando aparece con la comunicación con las familias. ¿Por qué? Porque las familias constituyen un aspecto relevante dentro del acompañamiento. Y muchas veces las familias atraviesan situaciones de angustia, incertidumbre, desgaste emocional vinculadas al sujeto que estamos acompañando. Entonces, nosotros tenemos que sostener una comunicación respetuosa, empática y profesional sin emitir juicios ni asumir funciones que no nos corresponden, siempre hacia la escucha y la orientación adecuada, y se puede utilizar un léxico más casual, pero si bien siempre mostrando esta distancia óptima de nosotros somos profesionales de la salud, acompañamos, podemos hablar más casualmente, pero no somos amigos, ¿sí? Es súper importante. Dentro de nuestra ética profesional, ¿sí? Es importante que los procesos de comunicación sean respetando la intimidad, la confidencialidad y la dignidad de la persona acompañada en cada intervención, ¿sí? La palabra del acompañante posee un impacto significativo sobre el sujeto. Por eso es importante actuar con responsabilidad, con prudencia y por sobre todo sensibilidad clínica, ¿sí? La comunicación ética implica evitar la descalificación, la manipulación emocional o la exposición innecesaria de la intimidad del sujeto, ¿sí? Es importante entender que la comunicación es nuestra herramienta esencial dentro del acompañamiento y a través de ella vamos construyendo todo lo que son los vínculos y se favorece la expresión emocional, se contienen situaciones de crisis y se promueve la integración social del sujeto acompañado, ¿sí? Nosotros qué tenemos que desarrollar muchísimo es esta capacidad de escuchar, comprender, empatizar y transmitir mensajes de manera adecuada que represente nuestra competencia profesional, que es indispensable para nuestro ejercicio ético y humano como acompañante terapéutico, ¿sí? Hay muchos luego, si ven que, nada, me falta como un tramo extra en mi oralidad o en mi escritura. Luego hay un montón de cursos para realizar con respecto a redacción de informes, a talleres de oralidad ética, ¿sí? Para poder ir trabajando lo que es la comunicación, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Ahora es importante que nosotros sepamos también un poco desde el punto de vista etimológico lo que significa la palabra comunicación, ¿sí? Comunicación, esto es algo que capaz que les resuena porque tal vez lo vieron en la escuela primaria, secundaria o en el ámbito educativo. Comunicación proviene del latín communicatio o communicationis,
que deriva del verbo comunicare, que significa compartir. ¿Qué quiere decir esto? Que es el del poner en común, hacer partícipe o intercambiar, ¿sí? A su vez, comunicare deriva de la palabra comunis, que significa común o compartido. En base a toda esta raíz etimológica, nosotros lo que reflejamos es que la comunicación radica en esta posibilidad de construir algo en común con otro sujeto mediante el intercambio de significados. ¿Sí? Pensar en comunicación desde la definición etimológica lo que nos hace es permitir comprender que la comunicación no implica únicamente emitir mensajes, sino también esto de generar un espacio de encuentro entre las personas, ¿sí? Comunicarse, como dijimos antes, supone establecer una conexión interpersonal en la cual los individuos, o sea, nosotros, compartimos experiencias, emociones, conocimientos y favorecemos la construcción de vínculos sociales y afectivos. Dentro de nuestro campo, la comprensión de la comunicación adquiere una importancia central, ya que representa como la herramienta principal de intervención profesional, ¿sí? ¿Por qué? Porque como dijimos antes, a través de la palabra, la escucha, la observación y la presencia, el acompañante terapéutico establece este vínculo de confianza y contención que favorecen el bienestar y la integración social de la persona acompañada, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí vamos bien? La comunicación constituye un proceso dinámico, complejo y continuo mediante las personas que intercambiamos. ¿Qué creen que podemos intercambiar? Por ejemplo, acá que estamos intercambiando ideas, bien, ideas, información, emociones, pensamientos, significados. Este proceso lo que hace es permitir a la interacción humana y la construcción de vínculos sociales y se vuelve esencial para lo que es la convivencia, el aprendizaje y el desarrollo integral de cada individuo. En el ámbito del acompañamiento es comprender los procesos y los componentes de la comunicación nos favorece para luego repensar intervenciones eficaces, empáticas y respetuosas de las necesidades subjetivas de cada persona. Pero en sí el proceso comunicativo implica una interacción constante entre quienes participan del intercambio. ¿Sí? Y no se trata solamente esto de transmitir información, sino también de interpretar mensajes, responder emocionalmente y construir sentidos compartidos. Toda comunicación se encuentra influida por el contexto social, cultural, emocional y psicológico en el que ocurren, ¿sí? Y el proceso de comunicación comienza con la intención de transmitir una idea, una emoción o una necesidad y a partir de eso, el emisor, ¿sí? Que es quien comienza a comunicar, organiza un mensaje utilizando determinados códigos que lo que hacen es permitir expresar eso que desea comunicar. Posteriormente, el mensaje es transmitido a través de un canal, por ejemplo, en este caso es la reunión de Meet, ¿sí? Em, y lo reciben otras personas. Por ejemplo, en este caso son ustedes, y que se denominan receptor, quien lo que hace es interpretar la información recibida, pero la interpretan según cada una de ustedes, sus experiencias, conocimientos y características subjetivas, ¿sí? Pensando desde ahí, hay que evaluar que uno de los aspectos más importantes del proceso comunicativo es que no siempre garantiza una comprensión exacta del mensaje, ¿sí? Porque hay un montón de factores que pueden modificar o interferir exactamente. En este caso, por ejemplo, yo soy emisor y otra receptor. Pero cuando vos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, Ingrid escribe algo, vos te transformas en receptor porque me transmitís un mensaje y yo lo recepciono, ¿sí? Eso es lo rico de la comunicación, que si hay una retroalimentación, hay un aprendizaje, ¿sí? Pero también hay que entender esto que este proceso comunicativo
¿sí? En esto que hay retroalimentación es que hay una comprensión exacta del mensaje. Pero no siempre sucede así, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un montón de factores que pueden modificar o interferir la interpretación. Como dijimos antes, cuando aparecía ahí la terminología de cómo decir niño según cada provincia, ¿no? Puede haber diferencias culturales, estados emocionales, dificultades cognitivas o, por ejemplo, ruidos ambientales. ¿Vieron cuando hace un ratito, no sé, cuando a veces me sucede que yo quiero ir hablando y dicen, che, se escucha la voz como robotito o salís entrecortada? O pasa un camión y no se escucha. Eso es un ruido ambiental. Y de repente aparecen los conflictos vinculares. No sé. Hoy la verdad es que estoy cansada porque me peleé con Robertito y vengo agotada, o estuve llorando todo el día, o estoy muy ansiosa. Entonces, todos esos conflictos van a hacer de que yo no pueda recepcionar completamente el mensaje. ¿Sí? Por esta razón, la comunicación requiere una retroalimentación constante entre emisor y receptor. ¿Qué es lo que hicimos recién? ¿Vieron cuando yo les pregunto, che, chicas, ¿entendieron? Es esto de que necesito una retroalimentación, ¿sí? De que ustedes me den como el ok de, che, si vamos bien, o esto me generó un ruido, como le decía hace un rato, que no logro entenderlo, ya sea un ruido externo, como es este voz de robotito, mala conexión, un camión, o ruido interno de, che, esto me pasó a mí y me está generando un malestar que no me deja comprender la situación, ¿sí? Perdón un segundito, ¿eh? Perdón. Dentro de este proceso comunicativo existen diversos componentes esenciales que participan como de manera articulada y permiten este desarrollo y la interacción, ¿sí? Bien, como dijimos, ¿qué es el emisor? Es esta persona que inicia el proceso de comunicación y transmite el mensaje. ¿Qué tiene que hacer el emisor? Seleccionar palabras, gestos, símbolos que va a utilizar para expresar esta idea, como decía Ingrid, que va acompañada de un pensamiento y de emociones. Dentro del acompañante terapeuta, de nuestro rol, ¿sí? El profesional, como la persona acompañada, pueden ocupar alternativamente este rol de emisor, ¿sí? Ya que la comunicación constituye este intercambio permanente. Como decía hace un rato, en un momento yo era la emisora, pero en el momento en que Ingrid tomó el mando de la palabra e hizo una pregunta, se transformó en la emisora, ¿sí? El receptor es quien recibe e interpreta el mensaje que es enviado por el emisor y la interpretación depende de varios factores. El estado emocional, la experiencia previa, el nivel de comprensión, el contexto en el cual se desarrolla la comunicación. Y el receptor no cumple un rol pasivo, ¿sí? No es que yo me quedo, escucho, 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 sino que respondo, interpreto y resignifico el mensaje recibido. Y luego aparece esto que es el mensaje, ¿sí? El mensaje es ese contenido que queremos comunicar, ¿sí? Puede tratarse de información, emociones, pensamientos, necesidades, órdenes, preguntas o sentimientos. Y el mensaje se puede expresar de manera verbal o no verbal y adquiere un significado dentro de un contexto específico. Luego tenemos lo que es el código, que es este sistema de signos y reglas que utilizamos para construir el mensaje. El lenguaje puede ser oral o escrito, que representa algunos de los códigos más frecuentes en la comunicación humana, ¿sí? Pero también existen otros códigos, como dijimos antes, gestuales, visuales, corporales y simbólicos, y para que la comunicación sea efectiva, tanto el emisor como el receptor debemos compartir el mismo código o poseer conocimientos suficientes para comprenderlo, ¿sí? Es como si yo de repente me pusiera acá a dar la clase en inglés. A menos de que ustedes sepan hablar en inglés, ustedes no me van a entender. Entonces no habría comunicación, porque ustedes no comprenderían el mensaje.
O a su vez viceversa. Si ustedes vienen y me hablan en inglés o en francés, yo no voy a entender nada. Entonces no podría haber una comunicación de ida y vuelta, ¿sí? Luego es muy importante tener el canal, que el canal es el medio a través del cual nosotros vamos a ir transmitiendo este mensaje. En este caso, yo estoy hablando, entonces es mi voz, ¿sí? Si estoy escribiendo un mensaje por WhatsApp, es la escritura. Acá, por ejemplo, han aparecido otros canales, que en este caso es el que estamos utilizando, que son los medios digitales, ¿sí? A través de una videollamada, ¿sí? En la comunicación interpersonal cotidiana, el canal más frecuente es como el auditivo y el visual, ya que intervienen simultáneamente las palabras y los gestos. ¿Qué es esto? Es hablar el cara a cara, ¿sí? Porque es lo cotidiano, es cuando vamos al chino, cuando vamos al colegio, cuando vamos a tal, vamos a la casa de alguien, hablamos el cara a cara, ¿sí? El contexto representa el conjunto de circunstancias sociales, culturales, emocionales y ambientales en que se desarrolla la comunicación. Y el significado de un mensaje está atravesado por el lugar, el momento, la relación entre las personas, las condiciones emocionales, ¿sí? Siempre están presentes durante la interacción. Comprender el contexto también es súper fundamental para interpretar adecuadamente la comunicación, ¿sí? Y algo que aparece y que es muy importante en la comunicación es la retroalimentación. En algunos lados, hoy por hoy que estamos re yanquilizados con algunas palabras, es el feedback, ¿sí? Que es esta la respuesta que el receptor brinda al emisor luego de recibir el mensaje, ¿sí? ¿Qué ayuda este feedback? Es permitir verificar si la comunicación fue comprendida correctamente. Y la retroalimentación también puede manifestarse mediante palabras, expresiones faciales, silencios, conductas, gestos. Y por ejemplo, durante el acompañamiento es importante la observación de las respuestas emocionales y conductuales del sujeto para evaluar la efectividad de la comunicación, ¿sí? Otro componente importante dentro del proceso comunicativo es el ruido. ¿Vieron cuando hablábamos hace un rato de esto, no? Que el ruido es una interferencia que dificulta e impide o sea, que haya una correcta transmisión y a su vez interpretación del mensaje, ¿sí? El ruido puede ser externo, como dije antes, sonidos ambientales, interrupciones, mala señal, pero también puede ser interno, que tiene que ver con mis emociones, los prejuicios, dificultades atencionales, problemas de comprensión, ¿sí? Y es importante que la comunicación la podamos ver desde la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicación verbal utiliza palabras, oral o escrita, y la comunicación no verbal incluye las expresiones corporales, posturas, miradas, silencios, tono de voz. Se dice que nosotros los seres humanos tenemos un 30% de comunicación verbal y un 70% de comunicación no verbal. Imagínense esto, ¿no? Todo lo que el cuerpo dice antes de lo que podemos llegar a decir con nuestras palabras. Vuelvo, ustedes pónganse a analizar cuando hablan con alguien todo lo que muchas veces aparece como expresión emocional, ¿sí? Y que se expresa más, eso, exactamente, hablamos más con el cuerpo, con nuestros, ¿vieron cuando dicen, mi cara habla antes que mis palabras? Y sí, porque nosotros, todo lo que es nuestra expresión emocional, ¿sí? Es un aspecto central en nuestra comunicación y muchas veces nosotros presentamos dificultades para expresar lo que sentimos verbalmente. Miedo al rechazo, crítica, conflicto. Entonces, ¿dónde sale todo eso? En nuestras acciones y en nuestra postura corporal, ¿sí? Entonces es muy importante nosotros que podamos trabajar nuestra comunicación asertiva para poder ser congruentes. ¿Qué quiere decir esto? Congruentes es decir y hacer que en lo que decimos y lo que hacemos estén acorde, ¿sí? Que no, si nosotros decimos, sí, hoy te amo y después voy, y te pego una piña, o te abandono, o te dejo hablar, no es congruente nuestros hechos a lo que decimos verbalmente, ¿sí? O de repente, no, no estoy enojada.
y te agarré y te tiré el vaso de agua en la cara. Y no es congruente a nuestras palabras, a nuestros hechos. Y desde ahí es donde aparecen los diferentes tipos de comunicación que tenemos, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, tenemos la comunicación pasiva, la comunicación pasivo-agresiva y la comunicación agresiva como elementos de mala comunicación, por así decirlo, de cuando no aparece la comunicación asertiva, ¿sí? Cuando no somos congruentes a lo que decimos y lo que hacemos. Por ejemplo, la comunicación pasiva es esta dificultad para expresar todo lo que son pensamientos, emociones, deseos y necesidades personales. Entonces, las personas con este estilo de comunicación evitan el conflicto. Entonces, priorizan constantemente las necesidades o deseos de los demás por encima de los propios. Y generalmente presentan este temor al rechazo, a la crítica o a los enfrentamientos, lo que los lleva a inhibir sus opiniones y sentimientos. En este estilo comunicacional, lo que predomina son las conductas de sumisión, de inseguridad y a su vez de dependencia emocional, ¿sí? Y la persona pasiva suele aceptar situaciones que le generen como malestar, ¿sí? Pero no manifiestan ese desacuerdo y evitan establecer límites claros o defender hasta incluso sus derechos personales, ¿sí? Y frecuentemente utilizan expresiones como duditativas, un tono de voz bajo, escaso contacto visual y posturas corporales retraídas, ¿sí? La comunicación pasiva puede generar como un montón de consecuencias emocionales y vinculares, ¿sí? Y la dificultad para expresar emociones y necesidades favorece sentimiento de frustración, angustia, resentimiento, baja autoestima y la acumulación de malestares emocionales que derivan luego en episodios de ansiedad, aislamiento, explosiones emocionales, ¿sí? Luego tenemos lo que es la comunicación pasivo-agresiva, ¿sí? Y que constituye como un estilo indirecto y ambivalente de expresión emocional. Porque en este tipo de comunicación, las personas evitan manifestar de manera abierta el enojo y el desacuerdo, la frustración, pero expresa esas emociones a través de conductas indirectas, ironía, sarcasmo, contradicciones. Entonces, las personas con un estilo pasivo-agresivo suelen experimentar como dificultades para afrontar conflictos de manera directa, ¿sí? Pero experimentan externamente situaciones en donde pueden mostrarse complacientes o aparentemente tranquilas, pero internamente acumulan enojo, resentimiento, malestar, que terminan manifestándose en conductas hostiles encubiertas. Sarcasmo, ironía, te contradigo en todo, ¿sí? Entre las conductas más frecuentes de la comunicación pasivo-agresiva se encuentra la ironía, ¿sí? El sarcasmo, la ley del hielo, ¿no? El silencio prolongado, la indiferencia, la procrastinación intencional, las críticas indirectas, los olvidos, las conductas de sabotaje interpersonal, y estas manifestaciones generan confusión en los vínculos, ya que el mensaje verbal suele contradecir a las actitudes emocionales y reales de la persona, ¿sí? La comunicación pasiva-agresiva lo que produce es dificultar la resolución saludable de los conflictos. ¿Por qué? Porque impide un diálogo claro y sincero, ¿sí? Muchas veces las personas que utilizan este estilo no logran identificar adecuadamente qué están sintiendo o sienten temor de expresar el enojo de manera directa, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con contextos terapéuticos, este estilo comunicacional puede observarse en las personas que han crecido en ambientes donde la expresión emocional es reprimida, castigada o invalidada, ¿sí? Por eso es importante que nosotros como acompañantes reconozcamos, ¿sí?, el validamiento emocional y el aprendizaje de formas más directas y saludables para expresar el malestar. Y luego tenemos la comunicación agresiva, que es la que se caracteriza por la expresión de pensamientos, deseos o emociones de manera impulsiva, ¿sí? Es hostil, descalificadora, vulnera los derechos y necesidades de otras personas, y en este estilo comunicacional predominan conductas de imposición, control y confrontación, ¿sí? Las personas con este estilo más agresivo lo que hacen es expresar sus emociones y opiniones mediante grito, amenaza, crítica, insulto, actitudes intimidatorias, ¿sí? Y frecuentemente presentan dificultades para regular emociones como el enojo o la frustración, que reaccionan de manera impulsiva ante situaciones de conflicto o desacuerdo. Todo esto se manifiesta tanto de manera verbal como no verbal. El tono de voz elevado,
las expresiones faciales tensas, posturas corporales invasivas, los gestos amenazantes constituyen formas frecuentes de agresividad comunicacional, ¿sí? Aunque en muchas ocasiones la comunicación agresiva puede aparentar seguridad o autoridad, en realidad suele incluir, o sea, como que tapa un poquito ahí todo lo que son los sentimientos de inseguridad, miedo, baja tolerancia a la frustración, dificultad en la regulación emocional, ¿sí? Todas las personas que utilizan este estilo frecuentemente experimentan conflictos interpersonales, dificultades vinculares y rechazo social, ¿sí? Es muy importante, ¿sí?, poder intervenir desde una postura empática, contenedora y evitar responder con confrontaciones, a su vez nosotros como acompañantes de violencia o confrontación, ¿sí? La regulación emocional, la escucha activa y el aprendizaje de habilidades sociales son herramientas esenciales para favorecer formas de comunicación más saludable, ¿sí? Porque desde ahí podemos promover espacios donde la persona puede expresar emociones sin temor al juicio y así contribuir significativamente al desarrollo de conductas comunicacionales más adaptativas. Tenemos diferentes tipos de estilo de comunicación, ¿sí? Y los diferentes estilos comunicacionales influyen en la calidad de los vínculos. Mientras que la comunicación pasiva implica la inhibición de las propias necesidades, la comunicación agresiva supone la imposición de los propios deseos sobre los de los demás. Por otro lado, la comunicación pasivo-agresiva lo que hace es expresar el malestar de manera indirecta y ambivalente. Ninguno de estos estilos favorece relaciones saludables y equilibradas. ¿Por qué? Porque la pasividad, como la agresividad, generan dificultades en la resolución de conflictos y afectan negativamente el bienestar emocional. Es como extremos, ¿sí? Y el desarrollo de una comunicación asertiva representa el objetivo importante dentro de los procesos terapéuticos y educativos. Es importante que dentro del ámbito terapéutico de nuestro rol como acompañantes podamos identificar con qué estilo de comunicación puede permitir comprender, o sea, con qué estilo de comunicación esta persona va a interpelarnos para desde ahí comprender las dinámicas vinculares y emocionales que trae este sujeto consigo mismo, ¿sí? Muchas conductas problemáticas, conflictos familiares o dificultades sociales se relacionan con los modos de comunicación aprendidos a lo largo de su vida, ¿sí? Nuestro rol es fortalecer las habilidades comunicacionales desde un entorno saludable. Vuelvo a reiterar esto. Escucha, contención, el modelado de conductas asertivas, porque desde ahí podemos favorecer a procesos de autonomía, autoestima y regulación emocional, ¿sí? La construcción de vínculos basados en el respeto, la empatía y la expresión adecuada de emociones es uno de los aspectos esenciales para el bienestar físico y social de las personas. ¿Hasta ahí vamos bien? Otro tipo de comunicación, ¿sí? Es la comunicación no violenta. O muchas veces en Internet lo van a encontrar como CNV, ¿sí? Que es un modelo de comunicación interpersonal orientado a favorecer relaciones basadas en el respeto, la empatía y la comprensión mutua. La comunicación asertiva y la comunicación no violenta suele como confundirse, pero son dos aspectos, metodologías distintas del ámbito comunicacional, ¿sí? La comunicación no violenta fue desarrollada por un psicólogo estadounidense que se llama Rosenberg. Habitualmente se lo conoce como la psicología no violenta de Marshall, en la década de 1960, donde elaboró un modelo a partir de sus estudios sobre psicología humanista, resolución de conflicto y dinámicas sociales vinculadas a la violencia interpersonal, ¿sí? Este psicólogo se inspiró especialmente en los principios de la no violencia promovidos por Mahatma Gandhi, ¿sí? Quien sostenía la importancia del diálogo, la empatía y el respeto como herramienta para la transformación social. Lo que hace Marshall es observar que muchas formas de sufrimiento humano y conflictos relacionales se encontraban vinculados al modo de la comunicación, ¿sí? Que estaban basados en el juicio, la crítica, la imposición o la desvalorización emocional, ¿sí? Y a partir de esas observaciones desarrolló un método comunicacional destinado a mejorar las relaciones humanas y favorecer la comprensión mutua. Su propuesta fue aplicada luego en contextos educativos, familiares, institucionales, terapéuticos y comunitarios y es actualmente utilizada en múltiples países como herramienta de mediación y resolución de conflictos, ¿sí?
Hay un libro entero que se llama Comunicación no violenta, de Marshall Rosenberg, que luego se los voy a pasar. Así si ustedes lo quieren, lo pueden leer, porque también esto nos sirve para la vida cotidiana. Y a su vez tiene ejercicios también el libro, está muy copado. Bien, ¿qué es la comunicación no violenta? Se puede definir como una forma de comunicación consciente y empática que lo que hace es buscar expresar necesidades y emociones de manera clara y respetuosa, evitando el uso de agresiones, amenazas, juicios o culpabilizaciones, ¿sí? Este modelo parte de la idea de que todas las personas poseen necesidades humanas universales y que muchos conflictos surgen cuando esas necesidades no son reconocidas o satisfechas adecuadamente. La comunicación no violenta lo que hace es proponer reemplazar las formas de interacción basadas en la crítica o la confrontación por un lenguaje centrado en la observación, la expresión emocional y la empatía. Uno de los principios fundamentales de este enfoque consiste en diferenciar a la persona de la conducta. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay que poner etiquetas, descalificaciones o interpretaciones negativas sobre el otro, focalizando la comunicación en los hechos concretos y en las emociones que estos generan, ¿sí? La comunicación no violenta favorece lo que es el reconocimiento emocional y promueve relaciones más saludables, cooperativas y respetuosas. También permite desarrollar habilidades de escucha activa y regulación emocional, ¿sí? Que en nuestro caso son aspectos fundamentales en el trabajo terapéutico. Dentro de la comunicación no violenta, Marshall propone 4 pases, ¿sí? Para poder facilitar la expresión respetuosa de necesidades, emociones y observación. El primero es la observación. Este primer paso consiste en realizar una observación objetiva de la situación, evitando emitir juicios, críticas o interpretaciones personales, ¿sí? La observación implica describir concretamente aquello que sucede sin utilizar etiquetas o valoraciones negativas. Muchas veces las personas confunden observaciones con interpretaciones subjetivas. Por ejemplo, vos siendo siempre irresponsable o nunca me escuchás, contiene juicios que generan situaciones de conflicto. En cambio, una observación objetiva se centra en hechos concretos y verificables. Por ejemplo, en lugar de decir sos desordenado, una observación no violenta puede ser hoy la ropa quedó sobre la cama y los libros en el piso. Esta forma de expresión lo que hace es disminuir la confrontación y favorece el diálogo, porque la persona puede lograr explicar por qué la ropa quedó sobre la cama y los libros en el piso. En vez, si vos le decís, sos un desordenado, la persona no va a decir, ¿en qué es desordenado? Ya lo tomó como una etiqueta de su persona, ¿sí? Luego tenemos lo que es el segundo paso, que es la identificación y expresión de los sentimientos, ¿sí? ¿Qué es esto? Que va ligado a la inteligencia emocional, en donde la persona promueve la identificación emocional como herramienta para comprender mis necesidades y evitar respuestas impulsivas o agresivas, ¿sí? ¿Qué muestra esto? Que muchas personas presentan dificultades para reconocer lo que sienten debido a los procesos de invalidación emocional en los que creció. Represión afectiva, escasa educación emocional, y por esa razón el desarrollo de un vocabulario emocional adecuado resulta esencial para favorecer la expresión saludable de emociones. Como dije antes, nosotros no tenemos la calidez y la cuantificación de la cantidad de emociones que hay y de sentimientos y qué nos produce cada uno. Entonces, en el momento de poder expresarnos, respondemos impulsivamente. Lo que promueve acá es que observemos e identifiquemos qué emociones y sentimientos estamos atravesando, ¿sí? Expresar los sentimientos de manera clara y directa disminuye los males entendidos y fortalece la comprensión mutua en vez de acusar o culpabilizar al otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo me centro en lo que yo estoy sintiendo, ¿sí? Por ejemplo, me siento triste y frustrado cuando esto ocurre, ¿sí? En vez de decir, che, vos me haces sentir mal, ¿por qué? Porque estoy haciendo cargo al otro de lo que siente, pero no sé, vos me haces sentir mal cada vez que no me esperás para comer. Vos me haces sentir mal, pero ¿qué estoy sintiendo yo? En cambio, yo le digo, che, mira, cada vez que comemos, ¿sí? Cada vez que nos proponemos sentarnos a comer, vos estás con el celular. Y la realidad es que esa acción me hace sentir triste y frustrado. ¿Por qué?
porque siento que no me puedo comunicar con vos ni puedo compartir mi día. Entonces, necesito que, aunque sea por 10 minutos, nos prestemos atención mutuamente, así podemos hablar. Es súper distinto de decir, ves, cada vez que te sentás acá, te pones con el celular y me haces sentir como el culo. Perdón por la palabra. O sea, eso presenta una comunicación agresiva y yo lo que y ahí empieza la discusión. En cambio, si yo puedo identificar qué es lo que está sucediendo, cómo me hace sentir y mi petición, va a ser más claro para que el otro pueda comprender y decidir si quiere modificar sus acciones o no. ¿Sí? Ahí viene esto de reconocer nuestras necesidades, ¿sí? Identificar qué quiero, qué necesito, ¿sí? Poder ponerlo en palabras. Y desde lo último es realizar mi petición claro y respetuoso, ¿sí? Dentro de nuestro espacio, la comunicación no violenta es una herramienta fundamental para la construcción del vínculo saludable y contenedor, ¿sí? Ya que muchas personas acompañadas presentan dificultades en la regulación emocional porque tienen experiencias de violencia, modos disfuncionales de comunicación aprendido. Entonces, el poder comunicarse acompañando y sosteniendo qué es lo que aparece como comunicación puede ayudar a que pueda comunicarse de una manera más real, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí se entendió todo? Bien, yo ahora les voy a mandar Van a encontrar otro apartado que es el PNL, pero es muy igual a lo anterior, ¿sí? Que tiene que ver cómo podemos aprender a comunicarnos mejor, ¿sí? Pero mi idea es que antes de decir cómo puedo aprender a comunicarnos mejor, puedan ver las actividades y desde ahí, ¿sí? En pos a las actividades, que cuando las realicen, lean el PNL, que es la programación neurolingüística, ¿sí? Que es cómo aprender a comunicarme mejor. Y desde la lectura vuelvan a ver las actividades y digan, ok, creo que esto lo voy a modificar o creo que me estoy comunicando bien. ¿De acuerdo? Igual yo ahora les mando el PDF de lo que vimos y les voy a mandar, como dije antes, el libro de Marshall, porque ahí también tienen un montón de actividades, porque vuelvo, esto de poder comunicarnos mejor no solo nos sirve en el ámbito laboral, sino que en nuestra vida diaria. Porque la realidad es que, como les venía diciendo, ¿no? Vivimos en un mundo tan vorágina, full, todo, que comunicarnos mal es nuestra herramienta más común, ¿sí? Em, entonces, lo ideal sería esto de poder aprender a comunicarnos bien para poder utilizarlo en nuestra vida diaria, no solamente en el, ¿cómo se llama? Eh, no solamente en esto de, en el ámbito laboral, por así decirlo, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta, consulta? Bien, yo ahí les mando todo el PDF y cualquier cosa me mandan mensajito. Chau, chau, chicas. Gracias por bueno, la consideración de cambiar el día esta semana y que venía como media desorganizada yo. Así que les pido mil disculpas y nos estamos viendo la semana que viene en los horarios habituales. Ahí ya les mandé todo y en un ratito subo la clase grabada para las chicas que no pudieron asistir hoy. No hace falta que el manual, el libro lo impriman. La realidad es que sí les recomiendo leerlo. Está muy bueno. No hace falta que lo impriman, no es obligatorio, pero si lo quieren leer y tenerlo, está bueno, ¿sí? Nos vemos la clase que viene y les mando un abrazo muy grande. Chau, chau.